grupo grande de legisladores de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, le enviaron una carta a su presidente, a Donald Trump, diciéndole que las actitudes del gobierno mexicano en el sector energético violan el espíritu del TEMEC. Acusan de favoritismo hacia Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad para hablar, más bien es el pretexto para hablar con mi querido y admirado amigo Jesús Seade. Sería muy bueno, querido Jesús, que tú como negociador en jefe del tratado me dijeras qué ves en esta carta. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, mi querido padre del análisis superior, David, qué gusto saludarte. Sí vi la carta, ¿no? Es una carta pues muy impresionante y por supuesto debe tomarse muy en serio. Es una carta escrita por 43 legisladores, no recuerdo si son 6 o 7 senadores y el resto congresistas de ambos partidos bipartidistas, en vísperas de las elecciones, pero es bipartidista. Sin embargo, lo que dice, pues básicamente, o sea, están acusando de favoritismo a Pemex. ¿Qué significa favoritismo? O sea, el gobierno de México ha tomado una decisión de política de buscar el desarrollo del sector energético primordialmente centrado en Pemex. Es una decisión de política. No se ha roto ningún contrato de todo lo anterior, por mucho que se han dicho cosas y ha habido sustos y reclamos, en particular en las fases recientes, que son las que dan lugar a esto, las políticas la política de confiabilidad que introdujo el decreto que expidió la Secretaría de Energía, todo lo que hace es establecer criterios técnicos para que tú puedas producir energía X renovable y que esa sea incorporada en forma confiable a la red, ¿no? A la red de energía. Anteriormente se permitía la producción de esa energía, lo que está muy bien, qué bueno, pero sin mayores controles. Y en muchos casos se encontró que era algo irresponsable. Entonces, esta política normatividad. A ver, estamos teniendo problemas con la llamada. A ver, Vane, a ver si podemos retomar la llamada, porque está muy interesante lo que está diciendo. Ciertamente algo que ha causado mucha irritación es la política energética, esta de que la Suprema Corte, en días pasados, anteayer, para ser muy precisos, la Suprema Corte dijo que se mantendría, no podrían aplicarla hasta que se revisara el fondo, que ante las quejas de algunos, de la Comisión Federal de Competencia, que se analizaría el fondo y después se tomarían determinaciones. Ahorita lo que está planteando, y lo plantea con claridad el querido Jesús Seade, quien es el negociador en jefe, quien negoció el TEMEC, es simple y llanamente que pues esta carta sí es muy impresionante, sí llama la atención que ya tan cerca de las elecciones, un gran grupo de legisladores de ambos partidos, de ambas cámaras, o sea, realmente es yo acuso, a ver, presidente, yo acuso a estos señores de que están violando el espíritu, violar el espíritu, cualquier cosa que esto sea. Y la posición que está manteniendo ahorita Jesús Seade es justamente esa, es decir, bueno, pues vamos a entender de qué se trata, de qué acciones se han tomado. Porque ciertamente el gobierno mexicano, a este gobierno, que insisto, nos guste o no, querramos o no, lloremos o no, necesitemos betacilina o no, lloremos como Fernández Noroña diciendo que él es el presidente legítimo porque el pueblo así lo decidió y estupideces de esas. El hecho concreto es que este gobierno ganó las elecciones con una mayoría tal que le permitió, esperemos para bien, reformular la política energética. Ese es el punto. Esa es la discusión. Los legisladores de los Estados Unidos, con toda claridad, dicen, ¿esto puede dañar el tratado?
viola el espíritu del TEMEC porque se está teniendo favoritismo, se están tomando decisiones que van en contra de la competencia, que van en contra de lo que debe ser el acuerdo comercial. Esa es la discusión. Y estamos teniendo, creo que más problemas de los que debiéramos para poder retomar al querido y admirado amigo Jesús Seade. Un verdadero lujo, o sea... a ver, Jesús, qué bueno que ya retomamos la llamada. Decías, hasta el momento no se ha roto ningún contrato. No se ha roto ningún contrato. El decreto que introdujo la Secretaría de Energía es aplicable a nuevos desarrollos, contratos hacia futuros, no lo existente. Para Que estos ojo, contratos aquí hago un paréntesis. Hay una resolución de la Corte de esta semana que detiene la llamada nueva política energética ante la controversia impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica. Exacto. También eso te lo iba a agregar. O sea, el decreto no afecta a contratos anteriores, ve hacia futuros. Lo que hace es introducir medidas reglamentarias, porque hasta ahora lo que se hacía era autorizar la generación de energía eléctrica mediante permisos, básicamente sin reglamentación, para conocer cómo se da la interfase entre esta energía renovable y la red de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto establece reglamentación, lo cual en principio es natural. Ahora, la reglamentación puede ser buena o mala. No voy a entrar en detalles porque hay que ver en qué termina esto y como tú bien dijiste, ahora se le ha detenido, la Comisión ha interpuesto una demanda al respecto. La primera sala de la Corte, de la Suprema Corte, ha suspendido esto sin emitir opinión, sin nada, simplemente queda suspendido. Entonces hay que ver hacia dónde va. La carta de los senadores y diputados congresistas de Estados Unidos no alega incumplimiento ni rompimiento del TEMEC, dice que va contra el espíritu. Y eso, bueno, pues hay que entender qué quiere decir el espíritu, ¿verdad? Te pregunto yo qué quiere decir el espíritu. Quieren tener una plena integración. Nosotros queremos plena integración económica, bueno, no plena, integración económica en general, pero hay sectores en los cuales ellos no nos han integrado del todo, transporte terrestre, por ejemplo, y en este sector el gobierno está decidiendo introducir reglamentación que sí favorece a Pemex. Claro, ese es el centro de la estrategia energética del presidente López Obrador, el desarrollo de Pemex. Pero eso no quiere decir violación de contratos ni violación de términos del TEMEC. Eso es lo que yo quiero dejar muy claro. A ver, ¿qué se debe entender por el espíritu del TEMEC? Porque cuando la gente habla del espíritu de algo y parece que es una broma, pero es totalmente serio, es algo totalmente etéreo, ¿no? Pues mira, exacto, el espíritu yo te aseguro nunca se negoció el espíritu, ¿no? Tú estuviste ahí, no negociaste el espíritu. No, yo nunca negocié el espíritu, no, Bastante difícil era negociar cosas concretas, con aristas, con color, con textura. Entonces el espíritu ya queda un poco más retirado. A mí me queda muy lejos de negociar el espíritu. Es que ellos están hablando de integración energética a rajatabla, o sea, apertura mutua de los mercados energéticos, que es un sector en el que el presidente López Obrador quiere seguir una cierta dirección, en la cual habrá cierta apertura, no dudo yo. Entrada de capitales, vamos a ver en dónde, para reforzar sectores complementarios a Pemex, qué sé yo, habrá que ver. Pero la apertura a rajatabla que ellos están reclamando es lo que ellos parecen entender como el espíritu del tratado. Y a mí me parecería muy hermoso una apertura total, pero es poco realista. Ellos no la han efectuado hacia nosotros. Por ejemplo, el sector de transporte terrestre tiene una apertura mínima bajo el tratado. Tenía apertura total en el Telecán que nunca cumplieron. Y al final, mediante medidas judiciales, hace 5 o 6 años, se logró una apertura mínima que ahora se consagra en el nuevo tratado. Una apertura mínima. No hay apertura en ese sector. Bueno, de la misma manera, el presidente López Obrador
quiere tener una política energética centrada en el fortalecimiento de Pemex. Bueno, pues es algo que no es contrario a los acuerdos, sería contrario buscarla incumpliendo elementos específicos de los acuerdos o rompiendo contratos, pero ninguna de las dos se ha dado ni se está dando. ¿Cómo entender esta carta, Jesús? O sea, ¿cómo entender que de dos cámaras, de dos partidos manden esta cámara? Esta carta... Bueno, están ejerciendo presión para que México no redireccione su política energética hacia una política energética un tanto más soberanista, centrada en el fortalecimiento de los monopolios estatales, el petrolero y el de electricidad. O sea, ese es el foco de la política energética del presidente López Obrador. Se nos volvió a caer la llamada, no puede ser. Bueno, ni modo. Pero ya, mira, ya en la parte central de esta plática con Jesús Seade ya quedó la parte... ¡Qué coraje se ha caído! Pero ustedes saben que yo de Jesús Seade he tenido, desde antes de que se fuera servidor público. Y ahora, la mejor de las opiniones. Es un hombre decente, es un hombre trabajador. Y lo he dicho en público y en privado. Yo siempre lo que digo en público lo digo en privado y viceversa. Se trata de un lujo tenerlo en el gobierno. Se trata de un tipo bastante bien y que tiene una visión de qué significa esta carta. Tomo la conversación con mi querido y admirado amigo Jesús Seade. Decías, Jesús, que no se estaba violando el espíritu. Te decía que cómo había que interpretar esta carta de las dos cámaras, de los dos partidos a unos días de las elecciones. Mira, no he examinado en detalle quiénes la firman, pero algunos de quienes la firman son congresistas de estados productores de energía. Ellos, claro que tienen un gran interés en asegurar el mercado mexicano en su plenitud, como exportadores ellos. Es un interés muy válido, muy legítimo de la parte de ellos, pero no es contractual. Son cosas que se pueden discutir, se pueden negociar, qué sé yo, pero esto no es contractual. Violación del espíritu es algo que no existe, es como violación del espíritu de un contrato. Hay que apegarse a las cláusulas y a lo que dice. No se están violando, uno decir, ningún contrato, ni tampoco ningún término específico del tratado. Yo como leo la carta es que es un mensaje a su gobierno de representar ante México la conveniencia de tener un mercado muy abierto, bla, bla, bla. Es decir, a negociar, es un mensaje de hacer presión sobre México, que mantenga la apertura del sector energético a rajatabla que teníamos antes, que se había concedido con la reforma energética, etcétera, que es algo que no se está haciendo, pero sin violar absolutamente nada. Es un redireccionamiento de nuestra política, así como hemos tenido un redireccionamiento importante en materia de, no sé, de desigualdad social o de corrupción, también lo ha habido en materia económica, en particular en el sector energético, hacia fortalecer a Pemex, claro, y no tanto fortalecer al sector como se intentaba mediante la inversión extranjera. Es fortalecer a Pemex. Eso es lo que se está haciendo. ¿No les gusta? Bueno, pues vamos a discutir y a ver qué no les gusta, a ver qué ángulos se encuentran en los que pueda haber evolución, y qué sé yo. es entender que si gana Biden, pues también habrá redireccionamientos de algunos sectores, de algunos temas. Bueno, Eso es lo que Biden, pasa dentro de la soberanía. claro, mira, es muy interesante que en el debate que acaba de tener lugar, Biden tuvo la oportunidad muy fuerte de expresarse categóricamente en favor de su sector energético, o sea, petrolero, y no lo hizo. Habló del medio ambiente, etcétera. Entonces, no está claro hacia dónde vaya a ir la presión de Estados Unidos, no sabemos cuál va a ser la política. Ciertamente el gobierno demócrata va a ser favorable al tratado como lo ha sido el gobierno de Trump. O sea, el gobierno demócrata empezó completamente en contra cuando se cerraba la negociación en el cambio de sexenio, pero en el curso del 2019
evolucionó hasta una... También, a ver, también hay que reconocer que el equipo mexicano metió un gran cerrador. Metió a Bueno, pero Mariano Rivera al cerrar el juego. no, pero la verdad es que los demócratas terminaron aprobando, apoyando en forma casi unánime, Sí, tanto claro. los demócratas en el Senado, que eran minoría, como los del Congreso, que eran mayoría. Entonces, ellos tienen el mismo compromiso y buscarán avanzar sus intereses, etcétera, pero este tipo de presión no sé si va a continuar con uno u otro partido, pero con el que continúe o se dé, hablaremos con ellos de una forma muy respetuosa, pero dejando claro que no estamos violando ni el TEMEC ni ningún contrato. Ese es mi mensaje. Yo no estoy aquí para hablarte de política energética, No, no pues es mi no, no, terreno. tú negociaste el tratado. Por Querido eso, Jesús, te mando un abrazo con muchísimo cariño. Decía cuando se cortó la llamada que es un lujo que estés en el gobierno de México. Eres un hombre decente, inteligente y a quien quiero y admiro mucho. Te mando un eres abrazo, querido Jesús. muy amable. Un abrazo para ti. Hasta Que te vaya muy luego. bien. Hasta luego.